Lectura del libro del Génesis. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín: no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo: Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a las espaldas mis mandatos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Aleluya. 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 Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó,
se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Evangelica dicta vegantur nostra delicta. Como Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, yo podría comenzar estas palabras diciendo decíamos ayer, por este paréntesis que he tenido, ¿verdad?, por el ministerio y la misión que me ha llevado a Cuba durante todo el mes de enero, para acompañar a los sacerdotes y a esa iglesia que peregrina en Cuba en medio de las tribulaciones del mundo y los consuelos de Dios. Esa iglesia cubana tan querida, tan cercana, tan hermana, por la que yo les pido especialmente que recen por ella, por toda la iglesia que está allí en Cuba. Es una cuestión que creo que también desde aquí estamos llamados a hacer, ¿no?, a rezar y ayudar en lo que podamos. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en la palabra de Dios, en esta palabra que hoy se nos ofrece desde la liturgia. Por una parte, lo sabemos bien, el famoso pasaje de Caín y Abel. Más que una historia, ¿verdad?, o más que historia, es, digamos así, la explicación de muchas veces de la debilidad del ser humano y de la condición humana. Después de ese pecado, ¿verdad?, de no haber querido tomar la sabiduría de la vida, sino haberse llevado por un poco las apariencias del árbol del bien y del mal y haber comido de ese fruto apetitoso aparentemente, ¿verdad?, y por el cual el hombre también entra en esa dinámica de alejamiento, extrañamiento de Dios, ese pecado. Hoy nos encontramos con este primer homicidio, ¿no?, este primer asesinato, esta primera gran ruptura también con Dios. La primera había sido querer ocupar el lugar de Dios. Adán y Eva, el pecado fundamental, el pecado original, es siempre el pecado de todo hombre y en todo momento, ¿no? Querernos hacer Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Y por lo tanto, cuando hacemos eso, entonces entramos en una dinámica peligrosa que acaba siempre mal, porque la relación entre Dios y su criatura está siempre, digamos así, relacionada y vinculada por esa relación del Creador y la criatura. Y por lo tanto, querer ocupar el lugar de Dios es siempre querer ponernos por encima de las situaciones y de las cosas sin reconocer nuestra propia condición de hijos y también necesitados de fragilidad en muchos casos, ¿no? Pero en este pasaje de Caín y Abel lo que contemplamos es algo que también podemos experimentar en nuestra vida y que podemos ver en la sociedad o en la historia que se ha producido durante tantas y tantas veces. Cuando el hombre se aleja de Dios, entonces se convierte en destructor de sus propios seres hermanos. Cuando el hombre se sitúa fuera de la esfera de Dios, entonces se convierte en potencial asesino y destructor de los otros hombres. Se convierte en un lobo para ellos, se convierte en alguien devorador. Y es justamente esto lo que hoy nos plantea esta primera lectura del libro del Génesis. La lejanía de Dios nos convierte en personas que no ayudan a construir, sino que precisamente van a destruir. Es el paradigma de los celos, de la envidia, de tantas personas que muchas veces, movidas o encerradas en su propio egoísmo y de alguna manera, no sé cómo decirlo, estar dentro de sí encerradas, les lleva precisamente a ser destructores para con los demás, porque no son personas de grandeza de ánimo, de corazón abierto, que se alegran cuando se alegran los demás,
o cuando se alegran cuando les va bien a los demás, sino que los celos y la envidia les corroen por dentro y al final acaban de alguna manera poniéndose en contra de los otros, destruyendo de los otros, con la palabra, con los actos, con cualquier otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos dice precisamente que nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, entonces el ser humano que está a nuestro lado queda dignificado, queda protegido, queda amparado. Esa es la gran verdad. Esto es lo que se ha llamado muchas veces esta paradoja de la modernidad, que creyendo que matando a Dios el ser humano iba a ser más libre, más independiente, iba a ser mejor. Y precisamente la historia y las grandes, digamos así, ismos de la historia nos han demostrado que justamente cuando el hombre se aleja de Dios, el ser humano queda subyugado, desaparece la libertad, la justicia y la paz. Y hay muchas situaciones en el mundo que hoy también están atravesando esta ausencia de Dios y cuyas consecuencias son la guerra, la violencia, la injusticia, los presos, de alguna manera esa manifestación fundamental. Por lo tanto, una llamada a permanecer cerca de Dios, a estar con Él justamente en esta clave fundamental, no para ser destructores de nuestros hermanos, sino para ser precisamente hermanos unos de otros. Y la segunda clave es el Evangelio de hoy, en el cual los fariseos le piden una señal a Jesús. Parece que les parecían pocas ya los milagros que había hecho, las curaciones, la multiplicación de los panes. Y me fijo en una frase que quizá pase desapercibida al principio, pero que nos puede dar idea un poco del sentimiento de Jesús. Jesús dio un profundo suspiro, como diciendo, no habéis entendido nada, ¿qué paciencia tengo que tener con vosotros? Vosotros me pedís un signo, queréis que haya algún tipo de acontecimiento cósmico, apocalíptico, algo avasallador, algo tumbativo, para demostrar, ¿verdad?, que yo soy el verdadero Mesías y que he venido a liberar políticamente a este pueblo de Israel de la opresión del poder romano. Algo así querían los fariseos, ¿no?, que se manifestara de una manera apabullante, totalmente clara, totalmente poderosa, ¿no? Y Jesús viene a decir, no habéis entendido nada. Aquí en este Evangelio de Marcos dice que no se les va a dar ningún signo. En algún otro Evangelio, ¿verdad?, dice que va a venir el signo, solo se les dará el signo de Jonás. Y luego lo explica, ¿no? Como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra y luego será resucitado por el Padre. Este es el único signo. Jesús, en realidad, el signo que ofrece, al final va a ser el signo de la cruz. Este es el signo que es desconcertante para los judíos, que buscan signos. Los griegos buscan sabiduría. Como dice San Pablo, yo solo predico a Cristo y Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para los que han sido llamados, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Este es el gran signo, la humillación de Cristo en la cruz por amor, por puro amor, que se ha entregado y ha entregado su vida por la salvación de todos los hombres. Este es el gran signo. Desde entonces, la cruz y el amor se funden en una sola, digamos así, en una sola realidad y entendemos que son las que nos acompañan a nosotros. Y esos son los verdaderos signos, ¿verdad? Los ciegos ven, los pobres son evangelizados, los presos son liberados. Esos son los signos de Jesús. Los enfermos son curados. De alguna manera, los signos de la cercanía y la sencillez de Dios hacia los más pequeños. Como dice el Papa Francisco, ese estilo de Dios que es cercanía, ternura y compasión. Ese es el gran signo que podemos nosotros seguir transmitiendo en medio de nuestra vida y en medio de nuestra sociedad. Ser testigos
de la cercanía de Dios que nos hace a todos hermanos unos de otros, y seguir no quizá con grandes espectacularidades como le pedían a Jesús, sino con los gestos sencillos, cercanos y a veces escondidos, cuando la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha, ¿verdad? Ser, ¿verdad?, signos de este amor que Cristo ha venido a darnos. Ese es el verdadero signo de que Jesús ha vencido, de que Jesús, esas son sus credenciales auténticamente, y que nosotros estamos llamados también a continuarlas y a testimoniarlas en medio del mundo. Que el Señor nos ayude a esto, que así sea.